El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues por aquí estamos, ya ustedes saben, mi nombre es José Bueno y saben el propósito por el cual yo me pongo delante de esta cámara y tomo este micrófono, y es exactamente para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues como ustedes saben, nosotros tenemos una guerra abierta. Y no nosotros, para serle honesto, nosotros no, el evangelio no se predica de esa forma, pero el padre Luis Toro, a nosotros los evangélicos, nos tiene, que ya ustedes saben, él nos tiene, ya no hay un calificativo despectivo que él no nos lo haya atribuido a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Él dice desde 0 hasta el millón, tantas cosas de nosotros. Entonces, yo personalmente, esto yo lo tomo en serio, el asunto del evangelio. Y ustedes saben que el padre Luis Toro se la pasa debatiendo. Y yo no le puedo decir que todos somos o serán o seremos iguales, pero lamentablemente las redes sociales, hay muchas personas que la utilizan para hacer dinero, otros para hacer show, y otros, bueno, el asunto es que yo esto lo tomo en serio. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted que está escuchando esto, usted es un alma que tiene valor. Usted es un alma que Jesucristo pagó por ella. Y si usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que usted y yo tenemos un enemigo que está advertido de que él no se va a quedar tranquilo. Eso está escrito, el Señor lo dejó escrito en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, que Dios le dijo a la serpiente que iba a poner esa enemistad entre ella, la serpiente, y la mujer. Y entonces eso se aplica, el contexto, el significado de ese versículo es claramente de que la mujer iba a parir a Jesús, un hombre perfecto, una mujer, y que ese hombre perfecto que tenía que venir para que la humanidad fuera salva por el asunto del pecado de la humanidad, como usted lo sabe, eso ya siempre nosotros lo sabemos, yo siempre lo digo. Entonces, ese hombre perfecto era el que iba a quitarle el poder a Satanás, ese poder en el cual usted y yo nacemos. Ok, entonces, lo que usted no ha entendido es que hay una guerra abierta. Hay una guerra abierta, que Satanás va a tener sus mensajeros y que la mujer va a tener sus mensajeros. Es una guerra abierta. Y todo aquel que le traiga otro evangelio fuera de Jesús, en que Jesús no sea el centro, pues lamentablemente no pertenece a la mujer, sino que pertenece a la serpiente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a entrar en materia. Ya yo le cogí esto en serio. Si usted es de los ñoños,
usted tiene que irse a escuchar al padre Luis Toro para que usted vea cómo es que él nos quita el pellejo, como decimos nosotros en un buen dominicano. Y aquí se lo voy a poner para que usted lo escuche. Escúchelo ahora. Mire cómo es que él habla de nosotros. Verá que los católicos creemos más en la palabra de Dios que los protestantes. Hoy quiero comprobarles a ustedes que los hermanos separados no creen en la Biblia tanto como ellos dicen, que es un mito, es una leyenda, que los evangélicos creen muchísimo en la Biblia. Eso es un mito, eso es una leyenda. Hoy yo le voy a comprobar, con amor, con cariño, pero con la verdad, a los católicos y a los hermanos separados les voy a comprobar que ustedes no creen en la Biblia y que ustedes no cumplen la palabra de Dios, que ustedes dicen leer la Biblia y creer en la Biblia, y eso es mentiras. Hoy le traigo los pelos del gato y digo que el gato es blanco y le traigo los pelos del gato en la mano. Le voy a comprobar aquí entre nosotros, que no se lo voy a contar a los protestantes, no lo voy a contar porque se molestan. No le vayan a contar, pero en la Biblia aparecen razones de peso que los protestantes, por no creer en la Biblia, no aman, no respetan, no veneran, no aman a María y nos critican a nosotros, porque nosotros lo hacemos. Vamos a ver si los protestantes creen en la Biblia. Vamos a ver si es verdad. Vamos a mostrarles la razón y la vamos a pesar. Vamos a buscar un peso y vamos a pesar razones de peso por las cuales nosotros amamos y veneramos a María. Primero, San Lucas, de la Reina Valera, por favor. Aquí traigo la Reina Valera, porque no, ustedes me van a perdonar, pero voy a usar esta Biblia. La Reina Valera. ¿Por qué la voy a usar? Porque no quiero que los protestantes me digan, ese cura dice mentira porque ese cura predica con la Biblia católica. Como los católicos no tenemos problema, pues yo le predico con esta y no hay ningún problema. Pero yo no quiero que los protestantes digan, ese cura está predicando palabra de Satanás porque no utiliza la Biblia de nosotros. Para taparle en la boca, le utilizo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría. Que siempre yo me pregunto, ¿por qué los protestantes le quitarían sabiduría a la Biblia? ¿Y qué pasa cuando le quitan sabiduría? Se quedan sin sabiduría. Ese es el problema que tienen los protestantes. Pero bueno, aquí está la Reina Valera. Utilicen mesa. Si tiene otra Reina Valera ahí, si hay otra Reina Valera por ahí. Uy. Ok. Mire cuáles son los cuatro o cinco argumentos que el padre Luis Toro presenta ahí. Primero nos dice a nosotros que somos hermanos separados y después nos dice protestante, que viene siendo lo mismo. Ahora bien, ¿por qué el padre Luis Toro no le habla a usted con claridad y por qué se nos llama a nosotros separados o protestantes? Bueno, eso es bueno que usted lo sepa. Mire, lo que rebosó la copa fue la corrupción dentro de la iglesia. Sí, por eso fue que Martín Lutero se levantó. Ya se venían cometiendo ciertos actos de corrupción, hablando religiosamente, hablando bíblicamente. Es obvio que no estamos hablando de política, pero lamentablemente por ahí es que se ha ido el asunto. Entonces, cuando llega el momento ya de que se lanza un decreto allá en la casa principal, se lanza un decreto de que la salvación se puede comprar con dinero. A eso se le llama el purgatorio, las ventas de indulgencias. Ahí fue que se levantó
Martín Lutero con sus 95 tesis, las cuales incluyen eso que termino de hablar e incluye otras que tienen que ver con el Padre, con el Santo Padre y con todas esas cosas. Y si usted no sabe de qué se trata el asunto del purgatorio, eso no es nada más y nada menos el indirectamente diciendo, porque Satanás no te va a venir a decir las cosas directas. Pues él fue donde Adán y Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ninguna de estas cosas. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Dios dijo claro que fue del árbol del bien y del mal. ¿Me entiendes? Entonces, así es que viene la cosa. Entonces, por eso es que hoy se nos llama a nosotros los protestantes. Los protestantes, porque Martín Lutero se levantó en protesta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, hay otro punto que él tocó ahí, y es que él utiliza la Reina Valera. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? La Reina Valera es la Biblia que la Biblia menos explícita. O sea, la Biblia más mala de entender es la Reina Valera, así como usted lo escucha. Entonces, por eso es que el padre Luis Toro la utiliza, porque esa Biblia no es explícita. Si usted quiere ver una Biblia explícita, una Biblia que usted la pueda entender, que todos la podamos entender, búsquese la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y la misma Biblia católica, la latinoamericana, y la Biblia Dios habla hoy, esas Biblias son explícitas, son claras, fácil de entender. Pero la Reina Valera, recuérdense que hay tantas traducciones que se ha ido desgastando, se han ido ya cambiando las palabras del original, ya sea del griego y del hebreo. Usted sabe que la Biblia fue escrita en esos dos idiomas y un alguito de arameo, muy poco. Entonces, el padre Luis Toro, mire, ahí en el título del mensaje, el padre Luis Toro se llama, el padre Luis Toro teme debatir conmigo, y le puse algo más, le puse $1,000 ahí de recompensa, acabando de sentarnos el padre Luis Toro y yo, sentado en la mesa, le pongo su dinero en la mano. Yo sé que me van a criticar, me van a decir, no, mire, yo no estoy en eso, critíquenme, hagan todo lo que ustedes quieran, pero el evangelio hay que predicar, lo que la gente sepa, que el evangelio son las buenas noticias que vino del cielo. Por eso fue que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después vino Juan también y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me entiende? Entonces, cuando algo se está acercando, es porque viene de lejos, es porque no está entre nosotros, es porque no está conmigo. ¿Entiende? ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene un derecho legal. Hasta que el Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo el Señor, le permita. Satanás tiene un derecho aquí porque la humanidad se lo dio. Ahora, cuando usted y yo nos convertimos a Jesucristo, entonces usted y yo le quitamos ese derecho, porque Jesús pagó en la cruz de Calvario. Jesús pagó nuestros pecados, nuestra condenación, nuestras enfermedades, nuestros pleitos, nuestra ira, nuestra contienda, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades. Jesús las llevó todas en la cruz de Calvario. ¿Usted me entiende? Pero eso tiene su proceso. Si usted lee la Biblia es exactamente una biografía de Jesús, en la cual Él viene por la necesidad, por el amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Él viene
tiene que venir. Él tiene que venir. O sea, no es que él hay que mandarlo a él. No es que es obligado. Es por la necesidad de que usted y yo tenemos de que para nosotros podemos ser salvos. Entonces, la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una biografía de Jesús, y a eso es que vengo. Pero tengo que seguir refutando al padre Luis Toro, porque yo ahí en el título lo dice que el padre Luis Toro teme debatir conmigo, porque él sabe. ¿Cómo usted me explica que él puede debatir con todo el mundo, entonces conmigo no quiere? Pues, bueno, aplíquele la guerra de Goliat y David. Pues había un gigante que desafiaba el pueblo de Dios todos los días, pero nadie se atreve. Pero enfrénteme uno. Pues yo lo estoy desafiando a usted. Hágame pasar la vergüenza. Hágame pasar la vergüenza, porque yo lo estoy a usted. Como usted desafía a todos los evangélicos y los desacredita y nos dice de todo, pues yo es en serio que yo lo ando buscando a usted. Entonces, para que usted vea por cuál es la razón de que la Biblia evangélica protestante no tiene los 7 libros apócrifos, yo le voy a poner un desafío a usted. Si usted me muestra a mí un versículo bíblico que se refiera a Jesucristo el Señor en los libros apócrifos, entonces usted tiene la razón. Y yo, entonces, en cambio, le voy a presentar de los 39 libros del Antiguo Testamento, de los 39 y de los 27 del Nuevo Testamento, yo le voy a demostrar a usted que Jesucristo, que la Biblia es una biografía de Jesucristo. Es prácticamente el manual del creador, claro, porque en la Biblia es que usted y yo podemos encontrar cómo nosotros vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Pero en los 66 libros de la Biblia que nosotros usamos, no que de la Reina Valera, nosotros usamos todas las Biblias. Yo no uso la Reina Valera. Yo personalmente no me gusta la Reina Valera. Yo utilizo la PDT y la NBI, la NTV y todas esas Biblias, pero yo no utilizo la Reina Valera porque esa es la que más confunde, así como usted lo ve. Entonces, yo le voy a traer ese estudio. Mire, le voy a dar un anticipo. Yo estoy estudiando la Biblia. Le voy a dar un anticipo. Mire, en los 66 libros que la Iglesia Evangélica utiliza, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra versículos clave que representan o anuncian a Jesucristo el Señor. Así como usted lo escucha. Por ejemplo, mire eso. En Génesis, capítulo 3, versículo 15, Jesús es la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Eso es un versículo que yo lo menciono porque ese versículo ustedes tienen que saberlo. Mire, en el Éxodo, Él es el Cordero Pascual, cuya sangre libra de la muerte. Le voy a dar un anticipo y le voy a traer un estudio profundo de eso. En Levítico, Él es el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote. En Números, Él es la serpiente de bronce levantada para salvación. Todo lo que viene desde allá del Nuevo Testamento es anunciando a Jesús. E incluso la Biblia se escribió para eso, para anunciar a Jesús.
por si usted no lo sabía. En Deuteronomio, es el profeta semejante a Moisés. Deuteronomio 18:15. Le voy a dar en los 66 libros que nosotros utilizamos. Y después le voy a hablar en el contexto, se lo voy a explicar un poco más profundo para que usted no vea, porque yo no hago como hace usted, que usted saca un versículo bíblico. Usted saca un versículo bíblico de una lectura, de un capítulo completo, entonces de ahí usted hace una doctrina. Yo lo estoy velando a usted y es en serio que yo lo ando buscando a usted. Por ejemplo, sigo. En Josué, él es el capitán del ejército de Jehová. Josué 5:13-15. En Jueces, él es el libertador de su pueblo. En Ruth, él es el redentor que rescata a la novia gentil. En Primera de Samuel, él es el rey ungido conforme al corazón de Dios. En segunda de Samuel, él es el hijo de David, cuyo reino es eterno. En Primera de Reyes, él es el sabio rey, mayor que Salomón. En Segunda de Reyes, él es el rey fiel, rechazado por su pueblo. En Primera de Crónicas, él es el heredero davídico, el heredero del trono de David. En Segunda de Crónicas, él es el reformador que llama al arrepentimiento. En Esdras, él es el restaurador del templo. En Nehemías, él es el constructor de los muros caídos. En Esther, él es el intercesor invisible que libra a su pueblo. En Job, él es el redentor vivo que se levantará al final. En los Salmos, él es el Mesías sufriente y glorificado. En Proverbio, él es la sabiduría de Dios. En Eclesiastés, el sentido verdadero de la vida. En Cantares, él es el esposo amante de su iglesia. En los profetas mayores, Isaías, en Isaías, él es el siervo sufriente, él es el Emmanuel, él es el Dios con nosotros, él es el príncipe de paz. Y si seguimos por ahí, ya usted sabe. En Jeremías, él es el renuevo justo. En Lamentaciones, él es el varón de dolores que llora por Jerusalén. En Ezequiel, él es el pastor verdadero que da vida a los huesos secos. En Daniel, él es el hijo del hombre que recibe el reino eterno. En Oseas, él es el esposo fiel que ama a la esposa infiel. Estudie eso para que aprenda. Usted también que me está escuchando, vamos a estudiar la Biblia. Gloria al nombre del Señor. En Joel es el derramador del Espíritu Santo. Ahí es que se cumple ya prácticamente, esas son de las profecías de los últimos tiempos. O sea, del último tiempo que Jesús iba a estar ahí. Ahí fue que vino Pentecostés. En Amós, él es el juez justo de las naciones. En Abdías, el vencedor del orgullo humano. En Jonás, la señal de resurrección al tercer día. En Miqueas, él es el gobernante nacido de Belén. En Nahum, él es el vengador del mal. En Abacú, él es el justo por la fe. En Sofonías, él es el rey en medio de su pueblo. En Ageo, él es el deseado de las naciones. Santo es su nombre. Aleluya. En Zacarías, él es el rey humilde y el traspasado. Humilde y traspasado. Los representantes de Jesucristo aquí en la tierra tienen que ser humildes. Humildes, no son jefes.
¿Usted me entiende? No son gente de poder político. Gloria al nombre del Señor. En Malaquía, Él es el sol de justicia. Y en los evangelios, en el Nuevo Testamento, en Mateo, Él es el rey, el Mesías prometido. En Marcos, Él es el siervo, pero poderoso. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre, el Salvador universal. En Juan, Él es el Verbo eterno hecho carne. El que por amor a mí y a ti y a usted también, Él vino y se hizo carne. Como de eso se trata el Evangelio, de eso se trata la Biblia, de que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros para salvarnos de la maldición del pecado en la cual caímos por culpa de la desobediencia de Adán y Eva. Gloria al nombre del Señor. En Romanos, Él es el que justifica por la fe. En Corintios, Él es el fundamento de la iglesia. En Segunda de Corintios, Él es el consuelo en la debilidad. En Gálatas, Él es el libertador de la ley, o sea, el que nos saca de la esclavitud de la ley, porque usted y yo no podemos cumplir la ley de Dios bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia usted y yo podemos cumplir la ley de Dios. Ahora, por gracia, Dios nos ha salvado por medio de Jesús. O sea, en otras palabras más explícitas, más claras, el mismo Dios vino y se hizo carne para podernos salvar. Por eso que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Eso se lo enseñan las religiones, pero usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. El verbo, Jesucristo es el verbo de Dios, porque Jesucristo es la palabra hecha carne, el Dios hecho carne. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Pero después del asunto, esos son asuntos muy profundos, entonces tenemos que seguir, tendríamos que seguir por hasta el fin aquí para explicar todas esas, pero después vamos a seguir. Entonces, en Efesios, Él es la cabeza del cuerpo. Y esto es términos espirituales, que esto usted no lo va a entender. El cuerpo es la iglesia y Él es la cabeza. Sin Jesucristo el Señor no hay iglesia. Gloria al nombre del Señor. En Filipenses, Él es el siervo exaltado. O sea, como Él se pagó por nuestras culpas, murió, sufrió nuestras enfermedades y dolencias, entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo hombre nacido aquí en la tierra en el día del juicio tenga que presentarse y arrodillarse delante del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. En Colosenses, Él es el Cristo preeminente, o sea, el que habita y todo habita por Él. Él es la deidad de Dios porque Él es Dios. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses dice, Él es el Rey que viene. Y dice, por eso que dice primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo ¿cuánto? 16, 17, por ahí. Dice que no nos podemos turbar como los que no tenemos esperanza, porque si sabemos que Jesús murió y también resucitó, así también Él levantará a los que le esperan, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, o sea, los que se murieron esperando a Jesús, viviendo una vida en santidad, sin practicar el pecado, no sin pecado, sin practicar el pecado, eso van a resucitar primero. Y luego el que esté vivo aquí en la tierra se va a ir con una nube y nos vamos todos al cielo. Pero hay unas condiciones. El que muera esperando a Jesucristo, por si acaso, le digo, le tengo que dejar eso ahí porque para que vaya claro. Entonces, en segunda de Tesalonicenses, Él es el juez justo. En primera de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres.
En segunda de Timoteo, Él es el Señor fiel hasta el fin. En Tito, Él es el Salvador que produce buenas obras. En Filemón, Él es el reconciliador. En Hebreo, Él es el sumo sacerdote eterno y sacrificio perfecto. El único sacrificio. Ahí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Así que cualquier sacrificio que usted haga, eso no tiene nada que ver con Dios. El sacrificio que Dios acepta es que usted y yo tengamos un corazón arrepentido, un corazón contrito y un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. En Santiago, Él es el Señor de la fe viva. En Primera de Pedro, Él es el pastor de las almas. En Segunda de Pedro, Él es el Señor que vuelve pronto. En Primera de Juan, Él es el Hijo de Dios y la vida eterna. En Segunda de Juan, Él es la verdad encarnada. En Tercera de Juan, Él es el modelo del amor y de la hospitalidad. En Judas, Él es el Señor que guarda a los suyos. Es bueno que usted sepa, sabe, porque hay muchas personas que no saben nada de la Biblia. Este no es Judas el que vendió a Jesús. Este es Judas. Entonces, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el primero, Él es el último. Él es más grande que todo. Todo ojo le verá. Toda rodilla se tendrá que doblar delante de Jesucristo el Señor. Así que con esto le dejo. Esto es una pequeña introducción. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí en la descripción del video le voy a dejar mi canal de YouTube, Millones para Cristo, para que si usted quiere ver este video, porque aquí usted sabe en Facebook que lo quitan, lo eliminan, pero en el canal de YouTube pues siempre está ahí. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima.